Hoy, viernes 20 de febrero de 2026, Manaos, Amazonas, Brasil. Yo, Edgardo Basanta, siervo de Jesucristo, a todos los santos que están en Puerto Rico, el Caribe, la América Latina y en los diferentes puntos del planeta Tierra. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, que dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En esta oportunidad, todas las personas que tengan una petición para hacerla al Señor puede levantar sus manos para cuando estemos haciendo la oración, el Señor tome nota de su petición y luego le responda su oración cuando Él pues lo disponga. Así que si usted tiene una petición para hacerle al Señor, puede levantar su mano en esta oportunidad. Inclinemos nuestro rostro y con nuestros ojos cerrados oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta noche, Señor, nos dirigimos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo para pedirte que tu Espíritu Santo nos auxilie en esta oportunidad y sea Él quien nos alimente nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser con esa palabra de bendición que tú destinaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que tu Espíritu Santo traiga pues a nosotros este tema del día de hoy y nos sacie esa hambre y esa sed de nuestra alma para nunca tener más hambre ni sed. También todas las personas que han levantado sus manos, Señor, cada uno de ellos tiene una petición en su corazón. Te ruego que le conceda, Señor, sus peticiones lo más pronto posible. Y pues te pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, en quien no hay engaño ni mudanza. Amén y amén. Nuestro tema para esta ocasión es el que tiene la llave de David. Este es un tema que vamos a estar viendo a través de la escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, del verso 13 en adelante dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera que él era Jesús, el Cristo. Esta pregunta al Pedro, el apóstol Pedro, darle esa respuesta de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo dice que sobre esa revelación que tuvo Pedro, se edificaría la iglesia del Señor Jesucristo y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. En cada edad de la iglesia gentil, durante la dispensación de la gracia, la iglesia del Señor Jesucristo fue fundada sobre quién era Jesucristo en esa edad que se estaba viviendo, y en el tiempo final también. La iglesia del Señor Jesucristo es fundada allí, sobre la roca, sobre la revelación de quién es Jesucristo. ¿Ve? Porque ese es el fundamento y también es la piedra del ángulo. Y entonces el Señor le dice a Pedro que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ve? ¿Cuándo? Al tener esa revelación de que él era el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ustedes pueden ver en el libro de los Hechos, luego que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, 40 días estuvo después de que resucitó. Entonces, el último día, cuando asciende a los cielos, Él les da la comisión de que vayan a Jerusalén y esperen allí el Espíritu Santo, que sería enviado de parte de Él, pues, para los discípulos. Entonces, 10 días después, cuando reciben el Espíritu Santo en el aposento alto, la gente se estaba burlando porque estaban diciendo que estaban borrachos, pero Él le estaba diciendo que eso fue lo que sucedió allí conforme a lo que estaba prometido por el profeta Joel, pues, de que las personas recibirían el bautismo del Espíritu Santo, y entonces pasa a explicar quién era Jesús. Ve allí como él tenía las llaves del reino. ¿Cuál era la llave del reino? La revelación de quién era Jesucristo. Entonces, con esa revelación, él iba a abrir ¿qué puerta? La puerta de la dispensación de la gracia. Entonces dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 22 en adelante, dice Pedro, varones israelita, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades,
ni su carne dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usted puede ver en este relato del libro de los Hechos que el apóstol Pedro usó la llave del reino para abrir esa puerta de la dispensación de la gracia. Y usted puede ver que esa llave es la revelación del Señor Jesucristo como Cordero de Dios en su primera venida. Al abrir esa puerta, entonces todas las personas, al tener el conocimiento del cumplimiento de la Escritura, podían entrar al reino del Señor, aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador, lavar sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo, luego ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como aquí lo indica el apóstol Pedro, y luego el Señor Jesucristo le daría el bautismo del Espíritu Santo. Y esa promesa no solamente era para los apóstoles, sino para los hijos dice que esta promesa es para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Ve? O sea, hablando también de los gentiles. Así que la bendición no era exclusiva del pueblo de Israel, sino que también para el pueblo gentil. Por eso usted ve que en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando Pablo está por las regiones altas de Éfeso, dice aquí, capítulo 19, verso 1 adelante, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizado con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ve usted que luego que el apóstol Pedro abre con las llaves del reino la dispensación de la gracia, entonces entra en esa primera ocasión como 3,000, luego en una segunda predicación entraron como 5,000 y él siguió trabajando en Jerusalén, pero luego el Espíritu de Dios lo envió a la casa de Cornelio, donde eran gente gentil, y allí también le abrió a ellos la puerta del reino, a los gentiles. Y finalmente, cuando Pablo pues es llamado al ministerio,
14 años después de haber sucedido el bautismo de la iglesia primitiva, entonces pasa a los gentiles a Asia Menor y allí también le abre, pues le da abierta esa, esa puerta que fue abierta por Pedro, ¿ve? Les da la entrada también a los gentiles predicando de que el Señor Jesucristo era el Mesías que habría de venir para morir por todos los pecados de la raza humana. Y las personas al escuchar la predicación, que es el cumplimiento de la escritura, de las promesas que Dios había hecho para el pueblo de Dios, la persona simplemente recibía el programa divino para esa ocasión y así entraba a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El doctor William Soto Santiago, en unos extractos especiales del mensaje que dice con la palabra, parte 30, hay un mensaje, un extracto aquí, titulado He aquí el hombre que puede abrir la escritura, del domingo 15 de julio de 1984 en Calley, Puerto Rico. Dice el doctor Soto en la página 20 de la siguiente manera. En una ocasión un hombre iba leyendo la escritura, pero para él estaba cerrada, y uno que la tenía abierta le dice, entiende lo que lee. Y el otro le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y cuando el que tenía abierta, que la conocía, pues la había recibido, ¿de quién? Del hombre que podía abrir la escritura, y ya entonces ese que predicaba ya la había recibido de aquel que abría la escritura. Y entonces le dice, pues eso que tú estás leyendo, que no puedes entender, y que pregunta si es el profeta Isaías, está hablando de sí mismo o está hablando de otro. El profeta Isaías está hablando de un hombre que se llama Jesús de Nazaret, que vivió aquí en la tierra de Israel y fue crucificado y resucitó al tercer día. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 27 al 35. Cuando le está explicando eso, le está explicando la escritura, pero abierta, porque le está explicando que el cumplimiento de la escritura. Ve usted, cuando la escritura no está abierta para una persona, aunque la persona pueda leer esa escritura y se puede aprender inclusive la Biblia desde el Génesis y el Apocalipsis, pero como tiene la escritura cerrada, en nada lo beneficia. ¿Ve? No le es de beneficio a la persona eso. San Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 verso 6, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ve? No es cuestión de que usted se sepa la escritura al caletre, como diríamos nosotros. Lo importante es que usted tenga el cumplimiento de esa escritura. En el tiempo del Señor Jesucristo, los sumos sacerdotes, el concilio de Sanedrín, los fariseos, los escribas, todos ellos tenían el Antiguo Testamento, se sabían todas las escrituras, todas las profecías que estaban allí escritas. Sin embargo, esas escrituras estaban ¿qué? Cerradas. Entonces, cuando ellos se encontraban con los discípulos del Señor, los discípulos del Señor podían abrazar a Jesús y decirle a ellos, aquí tengo a Isaías 61:1. ¿Ve? Tenían la vida de Isaías 61:1, mas ellos tenían ¿qué? La letra. La letra. Y Pablo dice que la letra solita mata. ¿Ve? Pero el cumplimiento de esa letra es lo que le da
la vida a la persona. Y por eso que cuando Felipe se encuentra con el eunuco no entendía y le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando aquí Isaías? ¿De él mismo o de otra persona? Y entonces Felipe allí comienza a explicarle que Isaías está hablando de Jesús de Nazaret. Y allí comenzó, desde allí, y le explicó toda la escritura concerniente a la primera venida de Cristo, hasta que dio un río y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si bien cree, bien puede, pues. ¿Ve? Porque cuando la persona recibe la escritura abierta, dice el Señor en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Por eso nosotros podemos decir en este tiempo también, ve, que muchas personas pueden conocer el libro del Apocalipsis del verso 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 22. Y se lo pueden aprender de memoria. Mas nosotros podemos decir Apocalipsis 10, 1, 6, que habla del ángel fuerte. Ese personaje se encarnó en un hombre de este tiempo llamado William Soto Santiago. ¿Ve? Nosotros tenemos la vida de esa palabra. Más las religiones y los sesudos de la teología, lo que tienen es la letra. Pero el Señor dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ve? Nosotros podemos decir en este tiempo, Malaquías 4:5, que es el Elías que Dios enviaría en el tiempo final, es el reverendo William Marion Branham. Y también Apocalipsis 17, que es ese séptimo ángel que aparecería en el fin del tiempo tocando la trompeta, o comenzaría a tocar la trompeta, como lo dice allí en Apocalipsis 17, que dice que si no en los días de la boda del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Y aquí uno puede decir que esa escritura se cumplió en el reverendo William Marion Branham. Y él comenzó a tocar esa trompeta, que es la trompeta del año del jubileo. ¿Ve? Y él comienza a tocar esa trompeta desde el año 1963 hasta el año 1965. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el cumplimiento de esa escritura. También podemos decir con firmeza que el ángel que representaba aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en la edad de Éfeso, el pastor que era en esa iglesia de Éfeso, estaba representando a San Pablo. ¿Ve? La gente puede solamente tener la letra, pero los creyentes del Señor Jesucristo tendrán la vida de esa letra. Y pueden decir, ese pastor de Éfeso estaba representando al apóstol Pablo. Y esa edad de Éfeso era un ciclo o una etapa de las 7 edades de la iglesia que se cumplió en Asia Menor. Ve usted, porque usted tiene que el cumplimiento de esa escritura en el tiempo de la dispensación de la gracia. Y así también puede decir el pastor que estaba en la iglesia de Esmirna representa a Ireneo o Ireneo, como le dicen algunos. ¿Ve? Y
esa iglesia representa la segunda edad de la iglesia gentil, que vino después de el apóstol Pablo. Y ahí fue en Francia. ¿Ve? Y así cada una de esos pastores de esa iglesia que Pablo fundó en Asia Menor, uno puede ver que representan o son el tipo y figura de 7 hombres profetas de Dios que Dios enviaría durante la dispensación de la gracia a diferentes puntos del planeta Tierra. Y el último fue el reverendo William Marion Branham, que Dios lo envió a Norteamérica con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. El hermano William Marion Branham no era Elías Tibita en su cuerpo, pero el espíritu que operó en Elías Tibita, el cual es el espíritu de Cristo, estaba obrando igual en el reverendo William Marion Branham, así como lo hizo en el profeta Elías. ¿Ve? Y también podemos decir que como el reverendo William Marion Branham era el séptimo ángel mensajero que comenzó a tocar la trompeta, según Apocalipsis 17, ¿ve? Y el misterio de Dios se consumó, como él anunció a sus siervos los profetas. También podemos decir que la primera fase de la segunda venida de Cristo se cumplió en el reverendo William Marion Branham, porque ese misterio que desarrolló el reverendo William Marion Branham fue la revelación del libro de los 7 sellos que estaban sellados en la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Apocalipsis capítulo 5 verso 1. ¿Ve? Y de ahí el reverendo William Marion Branham pudo abrir 6 sellos de Apocalipsis capítulo 6. ¿Ve? Esos 6 sellos que aparecen en Apocalipsis capítulo 6 de verso 1 hasta el verso 17, allí el reverendo William Marion Branham, Dios mejor dicho, a través del reverendo William Marion Branham pudo abrir esos 6 sellos, porque según Apocalipsis 5, nadie, dice allí, podía mirar ese libro, ni lo podían abrirlo, ¿ve? Ni leerlo. Nadie era digno de tomar ese libro, ¿ve? Y Juan estaba llorando mucho, y entonces dice, aquí en el verso 6 del capítulo 5 de Apocalipsis, miré y vi, en el verso 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ve? Y ese león que el anciano le dijo a Juan que estaba allí, que había vencido, y es la raíz de David, es el Señor Jesucristo, el único digno de tomar ese libro sellado con 7 sellos y abrirlo. ¿Ve? Y entonces él, por medio del reverendo William Marion Branham, comenzó a abrir cada uno de esos sellos hasta llegar al 6º sello. Aquí quiero aclararle a la persona que el reverendo William Marion Branham no es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está sentado en el trono del Padre en el cielo desde hace 2000 años atrás aproximadamente, pero el espíritu que estaba en Jesús estaba en el reverendo William Marion Branham, de manera que fue el Señor Jesucristo a través del reverendo William Marion Branham que pudo abrir esos 6 sellos del libro que estaba sellado en la mano, que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Más nadie podía hacer eso, ningún hombre.
entonces quedó pendiente el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1, el cual el mismo Cristo tenía la comisión de él mismo abrirlo, más nadie podía abrirlo. ¿Ve? Más nadie podía abrir eso, ninguna persona, dice, podía leerlo, podía mirarlo, ni abrir ese libro sellado con 7 sellos. ¿Ve? Y cuando llega al séptimo sello, tenía que ser el mismo Señor que lo abriera. En el libro de San Marcos, capítulo 13, verso 32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, porque los discípulos le preguntaron que cuándo sería el día y la hora de su venida. Entonces le dice eso, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Ve? Entonces en ese momento, Jesús de Nazaret no sabía nada de su segunda venida, porque eso estaba en el subconsciente de él. No había pasado aún esa información al consciente de él. Es decir, estaba en el Padre y aún no había pasado al Hijo. ¿Ve? Pero cuando él fue crucificado, resucitó de entre los muertos al tercer día, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, entonces el Padre pasó esa revelación al Hijo. Y ahí fue que él conoció cuándo sería la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Ve? Pero nadie sabía el plan de Dios. Y cuando aparece el Señor Jesucristo, es Apocalipsis 10, 1, 6. Pero el Señor Jesucristo estaba en espíritu, porque Él es el verbo de Dios, dice Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al 16. ¿Ve? Es el verbo, es un espíritu. Y para poder manifestarse en esta dimensión necesitaba a un hombre de este tiempo. De manera que Él se encarnó en la persona de el doctor William Soto Santiago, más el velo de carne del doctor William Soto Santiago no es el velo de carne del Señor Jesucristo, porque el velo de carne del Señor Jesucristo está en el trono, sentado en el trono del Padre en el cielo. ¿Ve? Es un hombre redimido por la sangre del Señor Jesucristo, donde el verbo se encarnó en toda su plenitud. Era el Señor Jesucristo en Espíritu Santo manifestado a través de un hombre. ¿Ve? Ya eso usted lo busca en el libro de San Lucas, capítulo 17 y verso 30. Y ahí dice el Evangelio claramente, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestare. ¿Ve? El verso 29 dice, más arriba, dice, vamos a ver aquí, el verso 26 del capítulo 17, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se dan en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y lo destruyó a todo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestare. ¿Ve? Entonces, cuando usted va al Antiguo Testamento
y busca qué sucedió en los días de Lot. En los días de Lot apareció a Abraham 3 hombres de esta dimensión. Uno de ellos, Abraham llamó Elohim. ¿Ve? Que es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Ve usted? Entonces el Señor Jesucristo dice que así como fue en los días de Lot, sería cuando en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? Allá el creador de los cielos y de la tierra apareció en un hombre común y corriente. Dios creó ese cuerpo para hacerle esa visita a Abraham. Y las personas de ese tiempo podían ver como un forastero ahí. Porque Abraham le dijo, no pase de mí. Ve, espera que limpie tus pies y te dé comida y te dé algo de beber, ¿ve? Era como una persona común y corriente de aquel tiempo. Y cuando aparece en este tiempo final, fue como en los días de Lot, en un hombre común y corriente. Pero entre ese hombre estaba el Señor Jesucristo en Espíritu Santo. Y así como ese hombre que le apareció a Abraham no era Dios, sino el que estaba dentro de ese hombre es que era Dios. ¿Ve? Y el mismo Jesús de Nazaret, el velo de carne, no era Dios. El que era Dios era el que estaba dentro de ese velo de carne. Y aquí es igual. El velo de carne, llamado William Soto Santiago, no es Dios. El que es Dios es el que estaba dentro de ese velo de carne. Y entonces él mismo, ¿ve? Dice en su primera venida que él no lo sabía. Luego, cuando se hace consciente ese conocimiento, él espera, pues, porque había una obra que realizar en la dispensación de la gracia. Y al final de la dispensación de la gracia, cuando termina su ministerio, el reverendo William Marion Branham, entonces el Señor Jesucristo en Espíritu Santo, el verbo que era con Dios, viene a un hombre de este tiempo para revelar el misterio de su segunda venida, la cual no habló en su primera venida, y Dios mantuvo ese secreto desde antes de la fundación del mundo. Nadie sabía nada de eso, porque el pueblo de Israel pensaba que la venida del Señor era una sola. Y resulta ser que son dos partes, la primera y la segunda venida de Cristo. Y también la segunda venida de Cristo, nadie sabía que tenía 3 partes. Aunque el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, que cuando el Señor descienda del cielo, Él vendrá como con voz de mando, que es la primera fase, la cual se cumplió en el reverendo William Marion Branham. Con voz de arcángel, que es la segunda fase, que se cumplió en el reverendo William Soto Santiago. Y con trompeta de Dios, que se cumple en el ángel del Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces todo eso estaba en el misterio del 7º sello, el cual el reverendo William Marion Branham no habló nada de ese sello. Él dijo, era silencio. ¿Por qué? Porque ese no era el mensaje que él debía de traer en su tiempo. Ese era el mensaje que debía traer el mismo Señor. Dar a conocer ese mensaje a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual él formó de ese llamado que él le hizo a través del mensaje del Evangelio del Reino que él trajo, porque dice Apocalipsis capítulo 10 que cuando ese ángel rugió como un león,
dice que 7 truenos emitieron sus voces. ¿Ve? Y esos 7 truenos allí dice que Juan quiso escribir, más le fue dicho que no escribiera nada. Él tenía la comisión de escribir todo lo que viera y lo que escuchara. ¿Ve? Pero cuando él quiso escribir, dice aquí, capítulo 10 de Apocalipsis, verso 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. ¿Ve? Y también eso quedó en silencio. ¿Ve? Quedó el misterio que viene a ser el misterio del 7º sello. ¿Ve? Pero que este ángel de Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 6, es Jesucristo en Espíritu Santo. Este mismo ángel es el mismo ángel semejante al Hijo del Hombre de Apocalipsis 1:13, el cual dice que estaba en medio de los 7 candeleros. Y esos 7 candeleros representan las 7 edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia. Y cuando llegó el ángel fuerte a la iglesia, el día de Pentecostés, después de la ascensión del Señor Jesucristo, a los 10 días, llegó el ángel fuerte a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí pues estuvo realizando esa obra en medio de los gentiles, como dice San Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, porque es una obra, un programa divino que Dios está realizando sobre el planeta Tierra. Es una obra que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó en su mente y simplemente luego que terminó de planificar, de hacer su plan en su mente, simplemente dio lugar a comenzar su obra. Ve que él planificó. Y en medio de los tiempos, como dice Habacuc, capítulo 3, verso 1, Habacuc dice que dé a conocer la obra. ¿Ve? Y eso es lo que Dios ha venido dando a conocer en medio de los tiempos. La obra que Él viene realizando desde que comenzó la raza humana hasta nuestro tiempo. Entonces, San Pablo dice a los romanos en el capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ve? Es una obra. Dios no vino solamente a salvar al pueblo de Israel. Esa misericordia se extendió también al pueblo gentil. Entonces sale hacia los gentiles para buscar un pueblo para su nombre. Entonces llega a Asia Menor, pasa a Europa. En Europa cumple 5 edades de la iglesia. Y después de allí pasa a Norteamérica. Y solamente faltaba ¿quién? La América Latina y el Caribe, donde este ángel fuerte aparece en la persona de William Soto Santiago, trayendo los 7 truenos, Apocalipsis 10. Más las personas estaban escuchando los truenos, y así como cuando en el tiempo que Jesús iba a resucitar a Lázaro, el Señor habló con el Señor Jesucristo del cielo y la gente escuchó un trueno. Más el Señor escuchó lo que había hablado el Señor. Pero la gente que estaba allí no entendieron lo que el Señor había dicho. Y aquí sucede igual. La gente estaba escuchando los 7 truenos, pero nadie estaba entendiendo lo que esos truenos estaban hablando. ¿Por qué? Porque así como sucedió en la primera venida de Cristo,
En este tiempo, el ángel del Señor Jesucristo estaba escuchando esos truenos, pero la estaba entendiendo lo que estaba hablando ese ángel fuerte. ¿Ve? Por eso usted ve aquí en Apocalipsis capítulo 1, que dice, capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio la revelación de Jesucristo? Al arcángel Gabriel. ¿Para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que de suceder pronto, y la declaró. ¿Quién? El arcángel Gabriel la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ve? Porque el programa divino que Dios desde antes de la fundación del mundo diseñó, ese plano lo tiene Jesús en Espíritu Santo. El ángel del Señor Jesucristo no fue el que diseñó el plano. De manera que el arcángel Gabriel le da pues la revelación de Jesucristo al ángel. Y por medio del ángel es que manda esa revelación ¿a quién? A la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero. ¿Ve usted? Entonces ahí los escogidos de Dios, los que son de Dios, como dice la Escritura, escucharán la voz de Dios y seguirán al Señor Jesucristo. ¿Ve? Dice aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, el Señor hablando allí de ese misterio, porque no todas las personas pues que escuchan el misterio de Dios van a recibir pues la palabra de Dios. El Señor dice en el capítulo 8 de San Juan, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Tan sencillo como eso. ¿Ve? Y en el capítulo 10 de San Juan, él dice aquí, en el capítulo 10, vamos a ver la parte que dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Dios. Yo y el Padre uno somos. ¿Ve usted? El que es de Dios simplemente cuando escucha el cumplimiento de la profecía de Dios, simplemente cree esa palabra, porque esa palabra es para él. Pero el que no es de Dios prefiere quedarse con la letra. ¿Ve? No quiere el cumplimiento de la profecía de Dios. ¿Ve? Eso fue lo que el Señor le decía a esa pelea allí que tuvo con los judíos. Allí en el capítulo 8 dice, respondiendo a Jesús, el capítulo 8, verso 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuere hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. ¿Ve? Porque Abraham cuando vio al Señor, ¿qué hizo? Le sirvió. Y esto no estaban haciendo las cosas que Abraham hizo con él. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Ve? Porque ellos estaban acusando que la Virgen María había tenido a Jesús con otro hombre que no era José. Porque la Virgen María había quedado embarazada estando comprometida con José. Y entonces en Nazaret, todo el mundo estaba pensando que María había estado con otro hombre. Inclusive el mismo José quiso dejarla en secreto
Y el ángel del Señor le apareció y le dijo, no, José, hijo de David, no temas en recibir a tu mujer. Dice Mateo capítulo 1, le dice en el verso 20, y pensando él en esto, o sea, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ve? Entonces todo el mundo pensaba que Jesús era hijo de fornicación y ve, hacía eso 33 años, había pasado de ese acontecimiento y ve, se lo recordaron a Jesús aquí, estos fariseos que le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. ¿Ve? Son del diablo. Son del diablo. Entonces prefieren la letra estas personas y no quieren nada con el cumplimiento de la letra, de la profecía de Dios. Y entonces esa ha sido la lucha durante estos 2000 años entre la simiente de Caín, ¿ve? Porque Caín era religioso. Allí en el principio, él también fue a ofrecer un sacrificio y Abel también hizo un sacrificio por el pecado. Pero Abel llevó un cordero y Caín llevó otra cosa. Y dice la escritura que Dios ni vio lo que Caín hizo. Y esto lo enfureció mucho. ¿Ve? Porque la gente quiere hacer de acuerdo a su programa y no de acuerdo al programa divino que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces este ha sido el problema en la humanidad. De manera que cuando el Señor Jesucristo pues ha traído la revelación del misterio del séptimo sello, que estaban en los truenos, entonces él allí habla de que la segunda venida de Cristo tiene 3 partes. La primera parte se cumplió en el reverendo William Marion Branham, la segunda parte se cumplió en el reverendo William Soto Santiago y la tercera parte se cumple en el ángel del Señor Jesucristo. Más el reverendo William Marion Branham en su cuerpo y el ángel de Jesucristo en su cuerpo y el reverendo William Soto Santiago en su cuerpo, ninguno de esos cuerpos es el cuerpo del Señor Jesucristo, porque el cuerpo del Señor Jesucristo glorificado está sentado en el trono del Padre en el cielo. ¿Ve? Más el reverendo William Branham es un hombre como cualquier otro hombre y el ángel del Señor Jesucristo un hombre como cualquier hombre. La diferencia de un profeta es que un profeta tiene las 2 conciencias juntas y los demás hombres las tienen separadas. Esa es la única diferencia. Y que el Espíritu de Dios se encarnó en
el reverendo William Marion Branham y se va a encarnar plenamente en el ángel del Señor Jesucristo. Mas el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Juan quiso adorarlo, allí en el capítulo 19 y en el capítulo 22 de Apocalipsis, él le dijo, mira Juan, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos, adora a Dios. ¿Ve? Porque él pensaba que como el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo estaba encarnado en toda su plenitud en el ángel del Señor Jesucristo, Juan pensaba que era el Señor Jesucristo, pero no es el Señor Jesucristo. ¿Ve? Aunque el Verbo va a estar encarnado plenamente en el ángel del Señor Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. ¿Ve? El Señor Jesucristo es ese espíritu que se encarna en el ángel. El ángel es un hombre, instrumento del Verbo, porque el Señor Jesucristo está en el cielo, sentado, repito, con su cuerpo glorificado en el trono del Padre. También dice el doctor William Soto Santiago, aquí en la página 11 de este mensaje, aquí el hombre que puede abrir la escritura, dice, bueno, yo creo que con el tema nada más yo creo que nos basta, porque el tema dice mucho y significa mucho para todos nosotros y sabemos que es de esa manera, que siempre ha sido así y que nadie podrá abrirla por su cuenta. Cada tiempo Dios ha tenido un hombre y ha sido el mismo Señor que ha abierto la escritura que corresponde para ese tiempo, pero la ha abierto al mensajero de ese tiempo. El mensajero, al tenerla abierta, entonces la ha abierto al público esa escritura que el Señor le abrió a él. Y entonces es el Señor a través de él, o sea, del mensajero, el que abre al público la escritura para ese tiempo. Que mucha escritura hay para este tiempo para ser abierta por el Señor Jesucristo, porque Él es el que abre y ninguno cierra. Así que toda escritura que la abra, nadie la va a poder cerrar y decir, eso no es así. Si Él la abre para nosotros, entonces nos va a abrir el entendimiento, los sentidos, para que la entendamos y nadie podrá decirlo que no es así, porque la vamos a entender en la forma que Él la abra a nosotros. ¿Ve? Eso, el Señor se la abre ¿a quién? A los predestinados. Dios le abre la escritura. ¿Ve? Entonces la persona puede entender esa escritura, esa profecía, esa promesa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive. Y nadie puede decir que no es así, porque nadie puede cerrar esa escritura. Esa revelación nadie la puede cerrar. El único que la puede cerrar es el mismo Señor. ¿Ve? Ve usted que en Romanos 11 dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles, el Señor no puede moverse de entre los gentiles. ¿Ve? Y ahí es donde cierra la dispensación de la gracia. ¿Ve? Porque termina su labor entre los gentiles. Las 7 edades de la iglesia son edades terrenales que son para la iglesia entre los gentiles. Y luego que se cumplen las 7 edades de la iglesia, viene la edad de la piedra angular, que es una edad hebrea. Aunque los miembros de esa edad, en su mayoría, están entre los gentiles, porque esa edad se cumple en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. ¿Ve? Y aunque estamos en esta región del planeta,
es una edad hebrea, para hebreo, y una parte gentil. De manera que nadie puede decir, eso no es así. ¿Ve? Porque en el tiempo de Cristo decían, eso no es así, y hasta este momento ha prevalecido lo que el Señor ha dicho. Y luego que está abierta, dice el doctor Soto, cuando están las cosas abiertas, pues ya uno las ve tal y como son, y nadie le puede decir a uno que no es de esa manera, porque ya está abierta para nosotros. Y nuestro entendimiento abierto para comprender esas cosas. Y siendo de esa manera, yo creo que vamos a entender tantas y tantas cosas, porque los entendidos entenderán, dice Daniel 12:10. ¿Y qué van a entender los entendidos si no es la escritura? Dios no puede decir los entendidos entenderán, si no es para que entiendan el programa de Dios para el tiempo en donde Dios va a abrir ese programa que Él tiene oculto, que en otros tiempos no lo abrió a la gente, porque hay cosas que no fueron abiertas al público en otras edades. Por ejemplo, el séptimo sello no fue abierto al público en las edades pasadas, porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor. ¿Qué es el séptimo sello? La segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor tiene tres partes, como ya lo vemos aquí. La primera venida del Señor fue abierta al público cuando Jesús se presentó ante el público y dijo, hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta escritura, San Lucas 4:21, y ahí está abierto al público el misterio de la primera venida del Señor. Y el séptimo sello será abierto al público en el tiempo de la segunda venida del Señor por el mismo Señor. ¿Ve? ¿Por quién? Por el mismo Señor. ¿Quién abrió el misterio del séptimo sello? Dice aquí el mismo Señor. ¿Ve? Así como apareció en el tiempo de Abraham. Apareció el mismo Señor en un velo de este tiempo. El velo de carne no es Dios, no es Jesucristo, pero el que estaba en ese velo de carne era el mismo Señor. Y el Señor se lo dará a conocer a su ángel, conforme a Apocalipsis capítulo 10, para que su ángel se debe usar para el Señor a través de él dárselo a conocer al público y abrirle ese misterio al público en los días finales. ¿Ve usted que el arcángel Gabriel, que es Apocalipsis 10:1-6, se lo da al ángel del Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque los truenos, cuando el ángel fuerte desciende, Apocalipsis 10:1-6, esos truenos se escucharon aquí en la tierra, no se escucharon en la otra dimensión, fue aquí en la tierra. Y aquí en la tierra el ángel del Señor Jesucristo escuchó esos truenos, más la gente que estaba también escuchando los truenos. Pero las demás personas no pudieron entender porque no se les fue abierto a ellos la escritura, solamente al ángel. ¿Por qué? Porque el ángel es el profeta de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. ¿Ve? Es el orden del Señor para poder hablarle al ser humano. Dios le revela su programa al profeta y el profeta se lo revela al pueblo. ¿Ve? Y dentro de ese pueblo no todas las personas van a entender el misterio, porque no todas las personas pertenecen al libro de la vida del Cordero. ¿Ve? Entonces allí va a depender de qué? De la predestinación, porque el que le ministra a la persona es su teofanía. Es su teofanía que le ministra a usted. ¿Ve? Y si usted no tiene esa teofanía, no tiene quien le dé a usted o eso que Dios quiere que usted sepa, no puede usted entenderlo. ¿Por qué? Porque no tiene esa teofanía que le puede ministrar a usted. ¿Ve? ¿Por qué? Porque del alma pasa el espíritu. Ahí es donde usted entiende, en su espíritu,
En el alma usted lo que hace es creer. Aunque no entiende, pues usted lo cree allí. Y luego, lo que usted recibió en su alma, eso pasa a su espíritu. Y cuando pasa a su espíritu, ahí la mayoría de las personas, cuando entienden, dice, se prendió el bombillo. Oye, es como un chispazo, ¿ves? ¿Por qué? Porque ahora es que usted está entendiendo lo que creyó. Porque ese es el orden para usted poder entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es para razonarla. Usted la cree y luego su alma, ¿ve? Se la pasa a su espíritu. Pero si usted no tiene espíritu, ¿cómo la entenderá? ¿Ve? Es difícil. Ese es el misterio de entender, del entendimiento. Así que el que tiene las llaves de Dios, de David, es el Señor Jesucristo. ¿Y se la da a quién? Al ángel del Señor Jesucristo. Porque él, a través, o sea, Jesucristo a través del ángel del Señor Jesucristo, es el que va a abrir la puerta del reino de David. ¿Ve? Porque para este tiempo, el mensaje, el evangelio del reino, es para restaurar el reino y el trono de David sobre la tierra, el cual es el reino y el trono de Dios. ¿Ve? Ese tema estaremos hablando en otra ocasión, Dios mediante. Que el Señor los bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.